Disuelto el mitin de Tlatelolco al precio de la sangre, la ilegalidad pesó descarada sobre el país. Contra la evidencia negaba el gobierno que las puertas de las cárceles se abrieran y cerraran a su antojo, como negaba también la existencia de prisiones clandestinas. La casta carcelaria, en una conversación reciente con el general Félix Galván López, jefe del Estado Mayor del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en tiempos del presidente Díaz Ordaz, confirmó lo que todos sabíamos, menos el régimen. Autorizado como pocos para hablar de hechos que conoció a fondo, me dijo Galván, en su casa, en aquellos días de 1968 actuó como quiso la policía en un área del interior del campo militar número 1. Tuvo a su servicio instalaciones propias. Signo de interrogación abierta. ¿Puedo publicar sus palabras, general? Solo le he dicho la verdad. No tengo por qué ocultarla. Es posible que el huevo de la serpiente que tanto hemos visto crecer desde entonces haya sido incubado en el periodo del presidente López Mateos. Durante su sexenio fue asesinado el líder agrarista Rubén Jaramillo, destruido el movimiento que encabezó Demetrio Vallejo, encarcelados miles de obreros, conocidos algunos casos de tortura, como el del profesor de Coahuila y líder ferrocarrilero Rogelio Guerra Montemayor, a quien se hizo pasar por homosexual para tratar de explicar la furia desatada contra su cuerpo. También padecieron el encierro Vallejo y Valentín Campa. Fueron prisioneros del régimen el pintor David Alfaro Siqueiros, gloria nacional en la Rotonda de los Hombres Ilustres desde el 6 de enero de 1974, y Filomeno Mata, el hijo del patricio López Mateos, hombre bueno y sensible, según decían sus amigos, bohemio, más interesado en los artistas que en el arte, tuvo como brazo derecho a Díaz Ordaz desde el inicio de su gobierno. Ya avanzado el sexenio padeció el presidente dolores súbitos que le partían la cabeza en dos y lo aislaban por horas en un cuarto oscuro de palacio, según cuenta su secretario particular, Humberto Romero. No parecería extraño que la relación fraterna de López Mateos y Díaz Ordaz hubiera marcado el principio de la era que hoy nos sobresalta y angustia. El 1 de diciembre de 1958, a unas horas de ceñirse la banda de los símbolos y el poder, a punto de iniciar la jornada con los primeros acuerdos del día, el jefe del Estado Mayor Presidencial, general José Gómez Huerta, preguntó a López Mateos, signo de interrogación abierta: ¿alguna otra instrucción, señor? Le encargo a Gustavito, general. Muros, colores y rejas. Siqueiros fue aprehendido por su enfrentamiento con el presidente de la República. En un viaje por Sudamérica con escala en las ciudades que poco después visitaría López Mateos en una gira anunciada con profusión, lo llamó impostor y entreguista. Hablaba Siqueiros en mítines, encendidos, colmados los salones en los que participaba como orador principal, concedía entrevistas para todos los medios y no perdió oportunidad para emitir su opinión adversa a la política exterior de México. De regreso a sus murales y a su país, mantuvo el ímpetu. De la mano, políticos y periodistas libraron la gran batalla por el presidente de la República. Llamaron a Siqueiros traidor a la patria, apátrida, renegado, mercenario, farsante, provocador, calumniador, agente del extranjero, artero, desleal, perturbador, desequilibrado, estúpido, infantil, intolerante, exhibicionista, insolente, presidiario, estafador, majadero, criminal de brocha gorda, paranoico, esquizofrénico, decrépito. El recuento lo hizo el propio artista en una carta que dedicó a sus impugnadores. Les decía, entre otras cosas, traidor a la patria, apátrida, y mucho de todo lo demás. Me llamaron cuando empecé a manifestar con mis otros colegas de profesión una ideología revolucionaria en la pintura mural, el grabado y el periodismo obrero. Su captura fue fulminante, inmediato el traslado a Lecumberri, cárcel de la que no había horror que no se hubiera contado. Disolución social, acusó el régimen. Era estrecha mi relación con el muralista. Planeábamos escribir un libro juntos, sus memorias. Más allá de su buena voluntad para iniciar la tarea, cualquier propósito enfrentaba una realidad insuperable. Siqueiros vivía para vivir y vivir tenía un sentido: pintar. Yo me acostaba con la decisión de visitarlo en la cárcel al día siguiente y me levantaba con el propósito de rumiar el asunto por la noche. Conocía la exaltación de Siqueiros, su capacidad para el sarcasmo, y no me era difícil imaginar su rabia contra López Mateos. La ira sería su oración cotidiana. Indeciso, un mes arrastré los redaños. Lo vi una mañana fresca, sin molde, su nariz indescriptible. Vestía el uniforme azul del penal, pantalón y chaquetilla de tela áspera y un gorro con forma de barca. Don Julio, qué gusto. Su abrazo fundió mi vergüenza. En el polígono, corazón y punto de confluencia de todas las crujías de Lecumberri, entonaba Siqueiros el himno de su propia historia. Él hablaba como en un mitin en la plaza pública y yo escribía frenéticamente, como en una oficialía de partes, los 10 dedos sobre el teclado de una máquina portátil.
El arte, sus exposiciones, los murales, sus amores, el partido, Diego, Orozco, Trotsky, Stalin, la Brigada Azul, su familia, su abuelo Siete Filos, todo Siqueiros discurría sobre Siqueiros. Sus pulmones eran el viento del mundo. No fue un tiempo estéril el tiempo carcelario. Yo publiqué un pequeño volumen anecdótico, Siqueiros, la piel y la entraña, y años después Angélica Arena lanzó Me llamaban el coronelazo, publicado por Grijalbo en 1977, obra autobiográfica, que incorporó muchos de mis materiales. Siqueiros llamaba a López Mateos el mazmorras y se burlaba de él. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alfonso Guzmán Neira, lo llamaba gusaneira y se burlaba de él. De todos hacía cera y pabilo. Hablaba para sí, para mí, para los guardias pendientes de él, para los soplones, para los analfabetos que poco entendían y que en el tono de quien se dirige a Dios le decían señor Sequeiro. Le vi una vez una luz extraña en los ojos. Miraba a una mujer alta y entrona, discutidora, enojada porque una celadora le registraba la ropa, las axilas, las nalgas, el cuerpo entero en busca de marihuana. Igualita a mi tía Mercedes dijo. Contó, de un soplo. Las hermanas de mi mamá fueron todas mujeres verdaderamente extraordinarias. Hablando de la cárcel, ya que estamos aquí, vino en una ocasión a visitarme mi tía Mercedes, mujer de más de 1,80 m de estatura y a la cual desgraciadamente poco antes de su visita le habían operado un seno, sin duda por amenaza de cáncer. Y sucedió que al hacerle la celadora el registro correspondiente, mi tía, un poco molesta por el toqueteo, le dijo, ¿qué busca? A lo cual la celadora le contestó, a ver si trae algo de más. Entonces mi tía le dijo, ¿cómo algo de más? Diré algo de menos, pendeja. ¿No ve que me acaban de cortar una chichi? No había mañana ni tarde que no pintara con el olor de los colorantes hasta el fondo de la nariz, embarrados los materiales en la piel, metidos en las uñas, inyectados los ojos en sangre. Entre tóxicos que lo enfermaban, trabajaba con pasión iluminada. El día del cumpleaños de Angélica le regaló un ramo de flores inmensas, que no existen y eran de ella, flores que jamás se marchitarían. Sentado entre el artista y su abogado defensor, Enrique Ortega Arenas, escuchaba hasta el agotamiento como el derecho, enfrentado al poder, es una forma de locura, historia abierta sin desenlace posible. Algunas veces llegaba de visita el nieto de 5 o 6 años e interrumpía la conversación entre su abuelo y su abuela. Con el índice en el gatillo de una pistola cargada con balines, el juguete a unos centímetros de los ojos verdes del pintor, a punto de disparar, a Angélica y a todos aterrorizaba el niño. Signo de exclamación abierta Davidcito. Le gritaba la abuela. Signo de exclamación abierta déjalo. Gritaba Siqueiros más fuerte. Te va a dejar tuerto. Que me deje. Siqueiros fue indultado por el gobierno el 11 de julio de 1963. El presidente López Mateos y el subsecretario de Gobernación, Luis Echeverría, firmaron el decreto que le abrió las puertas de la cárcel. En esos días Gustavo Díaz Ordaz, candidato a la presidencia, recorría la República. Desde la libertad recobrada, las monumentales fantasías del pintor cubrieron espacios gigantescos. Hubiera pintado las nubes sin importarle su vuelo. Volcado en su trabajo, olvidaba o posponía querellas. Echeverría y Siqueiros se vieron la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Secretaría de Gobernación. El pintor había solicitado audiencia para ocuparse de un asunto que incumbía a su hija Adriana. El país en tensión, conversaban sin soltura. Una llamada por la red precipitó a Echeverría a su cabina telefónica, preservada contra el ruido y contra cualquier mirada indiscreta. Sombrío, regresó Echeverría al despacho. Se ha cometido un crimen, le dijo a Siqueiros. No aclaró qué clase de crimen. ¿Crimen contra las instituciones? ¿Crimen contra inocentes? ¿Emboscada contra el ejército? Equivoca la frase, la tenía de intención el testigo excepcional que la escuchaba. Eberto Castillo, expresidiario como Siqueiros en la misma época que volvió a la libertad contra su voluntad expresa, paradoja que nace de contradicciones en las que alguna vez todos nos vemos envueltos. Uno más en la lista de los presos liberados sin juicio por el gobierno el 13 de mayo de 1971 se negaba a dejar la celda mientras alguno de sus compañeros continuara en Lecumberri. De nada valieron sus protestas. Sin firmar la boleta que lo hacía libre, volvió a la vida ilimitada. Con alguna frecuencia coincidían Eberto Castillo y David Alfaro Siqueiros en el Hotel de México. El muralista llenaba de colores espacios inmensos y despertaba el interés de críticos de arte en el mundo entero. El ingeniero, experto en masas y resistencias, vigilaba la estructura del edificio, levantado con una técnica de su invención, la tridilosa. Varias veces tocaron el tema de Tlatelolco. Siqueiros relataba su encuentro del 2 de octubre con Echeverría.
Le constaba su turbación. Otro era el juicio de Berto. Echeverría es un simulador, un farsante, le decía Siqueiros. Al tiempo, concluían. La Pluma y la Balanza. A principios de agosto de 1968, en ascenso del movimiento estudiantil, Daniel Cosío Villegas se aproximó al diario. De la manera más natural me hizo saber su deseo de incorporarse a la sección editorial del Excelsior. Entregaría su colaboración semanal cada jueves a las 12 en punto. Tendría un espacio fijo en la sexta o séptima plana. Sus textos constarían de 1000 palabras. Solo por excepción se excedería o se limitaría, 2 o 3 palabras de más o de menos, si acaso. No toleraría alteración alguna en sus artículos, ni una coma, salvo consulta previa, sin misterios ni cábalas. Don Manuel Becerra Acosta, a 2 semanas de su muerte, autorizó su inclusión en la nómina del periódico. Desde el primer día advirtió el historiador que sometería a juicio al presidente de la República. Colmaba en el pasado periodos por investigar, presidido el país por alguno que otro infeliz sin maneras ni ingenio para gobernar con justicia y sabiduría. Solo a partir de la corrupción podía entenderse el periodismo acrítico acostumbrado en México. Eran muchos los crímenes contra la nación y eran pocos los que se atrevían a descorrer el velo que cubría a nuestros presidentes. Protegidos por la adulación y los intereses, no debía la opinión pública cuestionar sus actos de gobierno. Fue entrañable mi relación con don Daniel, que se prolonga en doña Emma Salinas, su viuda admirable. Los lunes desayunábamos en Lady Baltimore, a unos metros de su oficina en el edificio Guardiola. Ni su voz, aguda y fuerte como un silbato, distraía de su charla envolvente. Cultivaba su naturalidad, una fresca soltura para analizar situaciones y personajes, sobre todo a los grandes, a Díaz Ordaz primero y a Luis Echeverría durante casi todo su sexenio. Repudiaba don Daniel la institución presidencial. No ha nacido el hombre que pueda manejar con honestidad un poder absoluto, sentenciaba. Cosío Villegas fue uno de los muchos escritores que enriqueció las páginas editoriales en periodos críticos que nos tocan muy de cerca. Su trabajo contribuyó a un mayor ascenso del diario, sostenido por una planta de reporteros notables. Entre reporteros y escritores privó un denominador común: su independencia frente al poder. Algunos, como Adolfo Tislier Barrola, presidente de Acción Nacional, dueño de una prosa implacable y del mejor espacio en la séptima plana, llegaron al desprecio. El día de su onomástico, 4 días antes de la matanza de Tlatelolco, recibió un telegrama de felicitación fechado en Palacio Nacional, que respondió al instante: México, T.F., a 28 de septiembre de 1968. Señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República. Palacio Nacional. Con pena devuelvo a usted su telegrama de esta fecha, dirigido al licenciado Adolfo Tislier Barrola, expresándole sus mejores votos por su ventura personal, con motivo de su día onomástico. Lamentablemente todos los informes recibidos concuerdan en que desde hace tiempo el destinatario es persona totalmente desconocida para el remitente. Atentamente, licenciado Adolfo Tislier Barrola. En la misma fecha escribió a Alfonso Martínez Domínguez, presidente del PRI: devuelvo a usted el telegrama que, firmado por Alfonso Martínez Domínguez, recibí el día de hoy, deseándome felicidades con motivo de mi onomástico. Hace tiempo conocí una persona que llevaba el mismo nombre de usted, pero todos los informes recibidos concuerdan en que aquella persona murió, por lo que el simple nombre de un posible homónimo carece de significado para mí. Al universitario Luis M. Farías, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados en los días estremecedores del conflicto entre el gobierno y la UNAM, soldado fiel de Díaz Ordaz, enemigo público de la autonomía universitaria y del rector Barros Sierra, le envió el siguiente telegrama el día preciso de la Navidad de 1968, México, T.F., a 24 de diciembre de 1968. Señor licenciado Luis M. Farías. Presente. Luisito, certero, aunque no nuevo, fue el diagnóstico sobre mis trastornadas facultades mentales que, para bien de México, gloria tuya y enmienda mía, ordenaste hacer público desde la tribuna de la Cámara de Diputados. También te agradezco que el bochornoso comportamiento de los energúmenos injuriadores de mi familia, dentro del recinto parlamentario, haya quedado consignado en el diario de debates para escarmiento y perpetuo ejemplo de la juventud mexicana, por la que tanto y tan atinadamente has luchado. Tuve oportunidad de hacer ver a mis hijos, pero sobre todo a mis hijas y a mi mujer, el irreparable daño que a los ojos del pueblo de México causaron al prestigio y la dignidad del poder legislativo. Y oraron sinceramente. Dentro de este marco de locos y leperillos irresponsables, temo que el frágil bibelot que hoy se recibió en mi casa como obsequio navideño del presidente de la Cámara de Diputados, pueda ser roto o empeñado con motivo de una de las frecuentes crisis de violencia o majadería que se suceden en esta caverna,
que es mi casa y la tuya también. Este penoso riesgo, que no puedo controlar, me obliga a devolvértelo. Feliz Navidad. El 3 de enero de 1970, una vez más tuvo Alfonso Martínez Domínguez noticia cierta de la familia Tlistliev. Esta es la carta que recibió en sus oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Estimado don Alfonso, recibí el regalo que usted mandó a mi casa. Lo agradezco como rasgo de cordialidad, pero no puedo aceptarlo. Conozco la relación de trato político y personal que mi marido tuvo con usted en la legislatura, y las posibilidades de avance democrático que Adolfo veía en una apertura de buena fe. Cuando Adolfo renunció a la presidencia de Acción Nacional señaló claramente la falta de buena fe en la otra parte, y declaró que él estaba física y políticamente agotado. Quiero decir algo que explica mi actitud. De acuerdo con la expresa afirmación de los médicos, la noticia de los acontecimientos de Yucatán el 23 de noviembre impresionó en forma desastrosa a Adolfo, lo deprimió gravemente y apresuró a su muerte. Adolfo era un hombre íntegro, de una sola pieza, sin divisiones arbitrarias de criterio ni de moral. Lo que Adolfo defendió en público lo practicó, en su vida privada y, a pesar del dolor que me causa su ausencia, me parece digno de su vida que los hechos de Yucatán hayan acelerado su muerte. Debe usted aceptar que para mí resulta incomprensible la conducta de quienes aniquilan al adversario leal mientras vive y luego lo ensalzan ya muerto. México necesita democracia y justicia entre los vivos y no coronas o conmemoraciones para los demócratas que mueren injustamente derrotados. No tengo odio ni rencor. Pero tampoco puedo permitir que la memoria de Adolfo tranquilice conciencias culpablemente opuestas a la de mi marido, o borre las legítimas diferencias de campo y de bandera que Adolfo defendió con lealtad y respeto durante toda su vida. Yo sentía que al aceptar el regalo me resignaría a considerar a mi marido indiferente, frente a México en el otro mundo. Si algo ha de cambiar en la actitud política de usted, no será por el regalo a la viuda, sino por la fuerza de la amistad, del ejemplo y de la muerte de Adolfo. Agradezco el regalo que usted envió y estoy segura de que entenderá por qué no puedo aceptarlo. Atentamente, Hilda Morales, viuda de Tlistliev. Ruptura en palacio diría perogrullo que no hay manera de encontrar a un hombre libre entre hombres sumisos. Se da la libertad por un ánimo común o la libertad personal languidece y degenera. La libertad es una lumbre que necesita de muchas lumbres para ser lumbre verdadera. Tampoco existe el tirano solitario. Sus sombras lo siguen a donde quiera que vaya. Afirmaba Echeverría que entendía su tarea como el esfuerzo complementario de una voluntad colectiva, para hacer de México un país cada vez más libre. Libres todos, la nación también lo sería. Coordinador de los esfuerzos nacionales, se llamó a sí mismo. A la prensa le decía que nada le importaba tanto como la libre difusión de las ideas. Podrían escudriñar los reporteros lo que les viniera en gana, que trabajaría bajo la inapelable luz del mediodía. Sin sorpresa para nadie condenó a Echeverría al gobierno de Tlatelolco. Dio forma a una idea redonda. Emisarios del pasado llamó a sus antagonistas, desechos de la historia. A Díaz Ordaz lo sepultó sin contemplaciones, más allá de la muerte, en el olvido. Nunca más pronunció su nombre. El 10 de junio de 1971, sueltos los halcones por las calles de la ciudad, observó impasible cómo iniciaban la cometida contra el regente Alfonso Martínez Domínguez y el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel. Fui en ese tiempo un asiduo de la casa presidencial. Los Pinos y sus ritos, las oleadas de funcionarios y personajes citados a la misma hora por el presidente de la República, atendidos de la mejor manera y distribuidos como se pudiera, fueron el escenario ideal para mi trabajo. Allí topaba con quien quisiera y con quien no imaginaba, allí, me hacía de citas y entrevistas para nutrir al diario de información privilegiada. En el barullo, Echeverría se hacía despacio para conversar conmigo. Centinela de la libertad de expresión, me preguntaba, entre tú y yo, ¿obstaculiza tu trabajo a alguno de mis colaboradores? No, señor presidente. Si ocurre, me avisas. A través de Fausto. Fausto Zapata, su jefe de prensa, poseía la virtud por excelencia de los hombres dotados para las relaciones públicas, ponía al mundo a los pies de los periodistas que le interesaban. Como si nada me estuviera vedado, abogué ante él por un sobrino entrañable, en la estampida de su juventud y sin pleno dominio sobre sus facultades mentales. Opinaban los médicos que en México no podría tratársele con posibilidades ciertas de éxito. Una clínica en el sur de Estados Unidos sería el sitio adecuado para contener el mal que lo rondaba. Abierta mi relación con el poder, le pedí ayuda a Zapata. Por supuesto, me dijo. ¿Con cargo al erario? Pregunté afirmativamente. Por supuesto, corroboró. La vida da vueltas y provoca revueltas. José Alvarado, presencia incomparable en las páginas editoriales de Excelsior, fue atacado por un cáncer en la garganta. Por las noches, ni prescindía de algunos whiskies que le quemaban las
cuerdas bucales ni permitía que se le hablara del mal que lo destruía. Pepe, le dije un día, tengo manera de hacer que lo examinen en Estados Unidos o en Europa, donde usted quiera. Me gustaría tratar el asunto con el presidente. No se atreva, me dijo. Si de una ayuda se trata, solo podría aceptarla de mi casa de trabajo. Doña Esther formaba parte esencial del mundo efervescente de Los Pinos. Iba y venía como si se le acabaran las horas para salvar al país, ajena al tiempo que renacía en el tiempo y multiplicaba sus oportunidades para ayudar a las mujeres que la acosaban. Hija del político comunista José Guadalupe Zuno, gobernador de Jalisco 20 años atrás, luchaba por conservar un lugar en el corazón de su padre y hacerse de un sitio al lado de su marido priista. De sus diferencias con el presidente daba cuenta involuntaria el poeta León Felipe, viejo amigo del matrimonio. Echeverría lo citaba. María Esther lo recitaba. Otro era el ritmo en los espacios reservados a la vida familiar en la casa presidencial. Atendía en la mesa del comedor dos jovencitas de uniforme azul celeste, recta la falda, ligeramente abierta la blusa de cuello blanco. Sus mangas hasta el antebrazo terminaban en una cenefa también blanca. El presidente acostumbraba preparar para sí y para los demás los tacos de frijoles refritos y estaba más al pendiente de los platos ajenos que de los propios. No hacía sonar la campana de plata colocada cerca de sus cubiertos y en un tono suave pedía a la muchacha que estuviera cerca de él, hija, por favor, lo que sigue. A doña Esther yo le confiaba problemas personales. Me parecía frágil su coraza de mujer dura. Alguna vez me preguntaba Echeverría por mi trabajo de reportero. Poco le contaba, porque sentía que se interesaba y desinteresaba casi simultáneamente por situaciones opuestas. Alguna vez, pensaba, podría escribir apuntes acerca de relatos escuchados o situaciones vividas con Bassols, Cárdenas, Lombardo, Siqueiros, Revueltas, Ruiz Cortines, personajes todos que me atraían por las más diversas razones. En la casa alquilada de Bassols, en Tacubaya, me atreví un día a una pregunta inaudita seguida de una respuesta aún más inaudita. Signo de interrogación abierta. ¿En verdad es muy inteligente el general Cárdenas, señor licenciado? Quise saber. Es muy pendejo, me dijo. Pero muy culto, ¿no? Por supuesto que no, y dejé de indagar. Cárdenas pertenece a una categoría privilegiada. Late la política en la yema de sus dedos, allí la siente y la entiende, ¿comprende usted? Hay especies animales que conocen como nadie la dirección del viento, porque el viento lo llevan en el lomo como una segunda piel. Así es Cárdenas. No podía olvidar a Vicente Lombardo Toledano y el mundo inimaginable de su vida hacia adentro. El 5 de abril de 1965, a los 71 años de edad, viudo, se casó con María Teresa Puente. Sin límite el romanticismo del ideólogo, en un extremo del jardín de su casa levantó un cobertizo. Bajo su protección sembró hierbas de olor, naranjo, laurel, hierbabuena, tomillo, vainilla. Ahí acudía con María Teresa Puente para transformar de otra manera el mundo. Revueltas se consumía hasta en las horas del reposo y ninguno era tan divertido como Siqueiros. Durante la inauguración de una de sus tantas exposiciones, rodeado de admiradores y admiradoras, una hermosa señora se lanzó sobre el pintor y le plantó un beso en la cara, tan cerca como pudo de los labios. Dominó el salón pictórico del Palacio de Bellas Artes la voz guerrera de Angélica, signo de exclamación abierta David. Dio vuelta el rostro inocente del pintor, pero, hija, mujer que besa en público no besa en privado. Opuesto era el mundo de Revueltas, torturado en su desesperación por llegar al fondo de sí mismo, honrado hasta sangrarse. Durante una expedición militar a las Islas Revillagigedo, ordenada por el presidente Ruiz Cortines para que un grupo de mexicanos reivindicara a nombre de la patria ese jirón de tierra abandonada, Revueltas miraba en silencio el anillo plateado que lo rodeaba. Incorporado a la comitiva como periodista, recordaba los muros de agua de su novela autobiográfica, sus días de presidiario en las Islas Marías. Ahora se perdía desde temprano en el blanco cobalto de parajes hirvientes y regresaba al campamento ya bien entrada la noche. Signo de interrogación abierta. ¿En qué piensas, Pepe? Le preguntaba. Yo no soy para esto, decía. Signo de interrogación abierta. ¿Te aburres? Me despreció. Los políticos comemos sapos, solía decir don Adolfo Ruiz Cortines. Plato grande para los políticos grandes, plato chico para los pollos. En su casa sin lujos del puerto de Veracruz, sigilosa la muerte en su recámara, varias veces lo visité en compañía de Teodoro Cesarman, su médico. Fuera de la cama, con frío o calor conservaba el expresidente un abrigo hasta el tobillo, su saco de solapas inmensas, la corbata de pajarito y los pantalones de tubo. Vivía semi-abandonado. Le pregunté por su salud. De mal en peor, como los años, más y más pesados. Le pregunté por su ánimo. Regular. No abusamos del poder, pero no hicimos todo lo que debimos.
Los ricos se hicieron más ricos. Tuve la intención de bromear y le dije que al menos ya no tenía que tragar sapos, expresidente como era. Y se equivoca, porque no sabe de esto. Ni la vejez puede con la política. Solo la muerte la vence. Nos dijo también que los sapos no podían faltar en el menú para los dos tipos de comensales que conocía, unos que se sentaban a la mesa con entusiasmo y pedían más, acostumbrados al sabor nauseabundo del platillo, a la consistencia chiclosa de los sapos, a su baba. Otros que tragaban su ración con